A ver. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Vamos a ver si estamos ya casi todos. Sé que han terminado un poco tarde. Voy a ver si tengo mi pizarra. Sí. Bueno, vamos a hacer el repaso de cuerpo rígido a partir de dos problemas, y por eso los quise hacer ahora, porque, bueno, van a ser dos problemas que voy a hacer solamente un pequeño, digamos, un esbozo de los problemas, ¿sí? Voy a empezar con el problema que dejamos como ejercicio de preparcial. Voy a solamente poner, digamos, voy a hacer lo más escueto posible. Obviamente que esto no funciona. Todos tienen el enunciado, se supone. Pero bueno, lo voy a recordar igual. Es un problema que se puede relacionar bastante con muchas cosas. Pero bueno, ahora vamos a hacerlo solamente lo mínimo. Vamos a hacer así. Yo voy a plantear, en vez de hacer un típico 3 dimensiones, voy a tomar un perfil particular, una foto, en el cual tenemos, este es el eje Z, y voy a dibujar acá un aro que gira alrededor del eje Z. A ver si tengo suerte con esto. Con una cierta velocidad angular. Y dentro del disco, digamos, de alguna manera en contacto con el disco, voy a tener acá está el centro, este es un perfil de frente, esto está girando, pero un primer perfil de frente, y ahí voy a dibujar una varilla, que en el medio tiene un disco transversal, en este caso lo dibujo solamente el perfil, y que nos dicen evidentemente que acá hay una distancia D, y todo esto está girando con una cierta velocidad angular omega. Creo que en los apuntes le puse omega 0, está escrito como omega, pero no hay problema. A ver si todos nos entendemos. Este es un disco, gira alrededor de uno de los diámetros, digamos, y es en forma vertical, y acá hay una varilla sin masa y un disco acá. La varilla se mueve sobre el aro, o sea que puede hacer todo este movimiento. Se mueve sobre el aro, siempre en contacto de estos dos puntos, y a su vez, en el centro de la varilla hay un disco que está girando. Entonces, básicamente hay un solo cuerpo rígido que es el disco, pero bueno, la varilla nos ayuda a definir los ejes, ¿no? O sea, tenemos un eje, vamos a llamar este es el eje 3, y después, alrededor del eje 3 tenemos una cierta velocidad angular psi punto del disco, y, digamos, otra variedad es el θ. Hay un ángulo θ acá, de Euler, y entonces, podemos plantear, lo que nos piden es plantear el Lagrangiano, escribir el Lagrangiano y las magnitudes que se consideran, problema unidimensional equivalente, y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver, identificar los ángulos de Euler.
El eje 3 y el eje Z forman el ángulo θ de Euler, que es el eje, digamos, que forma, digamos, el eje 3, el eje de simetría del disco. Bien, ahora, acuérdense que el eje de nodos está en un plano, digamos, es una recta que es perpendicular al producto de Z por 3. En realidad va a ser Z por 3, sí, sería el eje de nodos. Entonces, el eje de nodos es perpendicular al plano Z3. Entonces, estamos viendo claramente que el ángulo φ es el que hace el eje de nodos con un plano, con un eje X, digamos, espacial. Entonces, claramente, el ángulo φ de Euler es el ángulo que forma este disco con el plano XY, llamémosle, más pi sobre 2. O sea, podemos decir esta expresión. Igual no es tan relevante, de hecho no lo considero, pero bueno. No es necesario esta expresión. Ojo, phi de Euler es el phi de posición del disco más pi sobre 2. Lo más importante es esta. El phi punto de Euler es igual al phi punto, y que es lo que me dicen que es igual a omega 0. Entonces es un vínculo. Este está rotando con un vínculo que es phi punto igual a omega 0. Es el ángulo de Euler, phi punto igual a su derivada igual a omega 0. Bueno, entonces con eso ya tenemos un poco para empezar a trabajar. Disculpa, Vladimir, Sí, ¿te puedo hacer una por pregunta? favor. No entiendo muy bien cuando definís el Voy a más pi sobre aumentar el 2 y volumen eso. que no escucho. Disculpa. Sí, Que no entiendo dime. muy bien cuando definís eso de phi igual a phi más pi sobre 2, digamos. Bueno, olvídate de esto. Queda claro que, digamos, sabemos, te estoy diciendo una cosa. El eje de nodos es este. Sí, eso sí. Y ello está rotando. El disco está Ujú. rotando y el eje de nodos está rotando. ¿Está claro? ¿Con qué Sí, velocidad? Phi punto igual a omega. sí, ¿Está bien? sí. Eso De sí. alguna manera, vos podés querer llamar al ángulo del disco, digamos, le podés llamar ángulo del disco, o sea, el ángulo del plano del disco, le llamás phi. Y como el eje de nodo es perpendicular a ese, o sea, va a ser ángulo de 90 grados, le sumás pi sobre 2 para allá. No es necesario esto. Pero lo importante es. Ok, ¿Está bien? Ok. creo Lo que sí. importante es que el nodo es perpendicular al plano 2, 3, o sea, prácticamente siempre está así. Gira con el disco. Siempre gira a Bueno, 90 grados del disco. Del disco, no, del plano del aro, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a escribir la velocidad angular. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Es como cualquier velocidad angular, pero vamos a llamarle una velocidad angular, voy a escribirlo así, por ahora como si fuera phi punto en el eje Z, más psi punto en el eje 3, y ¿qué otra cosa más? Más un tita punto en el eje, y ahora vamos a llamar ese eje, el tita punto, el eje de nodos. El eje de nodos va a ser tita punto, va a ser 1, 2. El eje de nodos lo voy a escribir así, como que el eje de nodos es algo que entra hacia adentro, y este es el eje 3, el eje 2. Prima, ese es el eje de nodos, que yo voy a elegir 1'. ¿Sí? Porque yo voy a elegir como ejes principal de inercia el eje 3 y este eje 1' de nodos y el perpendicular que es 2'. Eso no hay problema. Es una forma de escribir en 1, 2, 3 para el momento de escribir la energía cinética. Bueno, entonces esto sería más un tita punto, me falta. Tita punto por, acuérdense que tita punto tiene que verlo con la rotación alrededor del eje de nodos, sería tita punto por el eje 1', ¿no? Bueno, acuérdense que Z, lo podemos ver, no es que se acuerdan, sino que Z vale componente en 3 y en 2'. O sea que Z es igual a coseno de tita 3 más seno de tita 2'.
Con lo cual ahora sí debemos de escribir bien escrita la velocidad angular omega en los tres ejes cartesianos, y yo lo escribo de esta manera. A ver, voy a copiar acá para no tener problemas de álgebra. La parte en 1 va a ser solamente θ punto. La parte en 2 también va a ser solamente la parte que viene de z, va a ser phi punto seno de θ. En 2'. Y la parte en θ, en 3, mejor dicho, que sí tiene dos contribuciones, que sería psi punto, más la parte del z, que sería más phi punto coseno θ. Eso es en principio. Vamos a verificar por las dudas. Θ 2'. Claro. Y acuérdense que, obviamente, estamos hablando que acá phi punto es un vínculo que vale omega 0. Phi punto es un vínculo que vale omega 0. O sea, ¿cuántos grados de libertad tiene este problema? Esto define la velocidad angular. Y también la posición de, digamos, la posición del centro de masa también está definida por este ángulo θ, ¿no? Y el ángulo phi. El ángulo phi, bueno, el phi depende del tiempo, así que es un vínculo. Así que la posición del centro de masa, ¿cuál sería? El z del centro de masa. Bueno, acá habría que hacer un buen dibujito que tiene que ver con esto. Este es el borde. No es necesario dibujar esta parte. Lo que voy a hacer es esto. Esta es la distancia d al disco, digamos, al centro del disco. El ángulo θ es este ángulo. Proyecto, digamos así. Eje 3 con z. Ese es el ángulo θ acá. Entonces, este ángulo, ¿cuánto vale? Pi sobre 2 menos θ. Entonces, la altura z, ¿cuánto vale? D por el coseno de pi sobre 2 menos θ. O sea, va a ser D con signo cambiado, porque va para abajo, ¿no? Menos D coseno de pi sobre 2 menos θ. O sea que esto es menos D seno de θ. Podemos verificar, si θ fuera 0, este estaría parado ahí, y entonces el valor sería, si este estaría parado acá, tendría que estar de este lado, y su z valdría 0. Si θ fuera pi sobre 2, sería que esto está puesto así, playo, y sería el mínimo posible, que sería menos d. Así que esto está bien. Es porque simplemente identifica que esto es pi sobre 2 menos θ. Y una cosa, el ρ del centro de masa en cilíndricas, ¿cuál sería? Sería d por seno de pi sobre 2 menos θ, o sea, sería d coseno θ. Con esto tenemos ubicado también el centro de masa para los efectos de escribir el lagrangiano. Entonces, tomemos todas estas tres cosas. Ahora, dígame entonces, ¿cuánto vale la velocidad del centro de masa? El cuadrado de la velocidad del centro de masa. El centro de masa tiene, lo podemos hacer, que tiene una velocidad, dos velocidades. Una es porque θ cambia, que sería, de alguna manera, θ cambia acá, y sería, la velocidad sería d cuadrado, θ punto cuadrado. Esto lo pueden hacer en realidad en esféricas, lo pueden pensar más que nada. Porque este θ tiene que ver con el θ de esféricas de esto, y con su velocidad, pero bueno. Más d cuadrado, o sea, radio de giro coseno cuadrado de θ, radio de giro al cuadrado por la velocidad angular omega 0 cuadrado. Fija. Este es el radio de giro del centro de masa, y este es el radio que tiene que ver con el ángulo θ.
Este es el cuadrado de la velocidad y eso lo pueden calcular. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos escribir directamente cuánto vale el lagrangiano. O por lo menos la energía cinética. O sea, traslación, más rotación y potencial. O sea, el lagrangiano le voy a escribir directamente acá, ¿sí? Todavía no vamos a hacer ningún... la masa, voy a llamar M. No sé si hasta acá se sigue un poquito. Este es lo importante, digamos, prácticamente, ¿no? Es cinética de traslación más cinética de rotación. Ahí justamente me convino haber hecho escrito en los ejes principales de inercia del cuerpo. Entonces va a ser, acuérdense que en el disco tenemos dos ejes, I1 igual I2, que le llamamos I, y el otro que le llamamos I3, el eje 3. Que va a ser I sobre 2 por omega 1 cuadrado más omega 2 cuadrado. Prima, ¿no? Pero lo mismo. Acá queda lo mismo. Sería θ punto cuadrado más pi punto cuadrado seno cuadrado de θ más I3 sobre 2 por la velocidad omega 3, que es esta, todo eso al cuadrado, menos el potencial, que sería mgz. Evidentemente menos mg por esto, menos con menos da más. Este está escrito así, el lagrangiano de este problema. Bien. El segundo ítem del problema, escribe el lagrangiano. Perfecto, lo hicimos. Es que exprese las magnitudes que se conservan, y la pregunta es el hamiltoniano igual a la energía. Perfecto. Ahora sí, voy a tener que confiar todo esto. No es necesario prácticamente nada de esto, así que lo importante es que esto esté correcto y me parece que está bien. Digamos. Después yo le voy a pasar igual el apunte. Faltaría en poner el vínculo. ¿Perdón? Faltaría en poner el vínculo que phi punto es W. Sí. ¿En dónde me faltó? En los términos con inercia. Acá. Sí, tenés razón, gracias. Omega, porque tiene que haber solamente dos vínculos. El omega 0, no sé si vamos a decir. Y acá. Hay 2 grados de libertad y los ángulos y las variaciones son. Gracias, Estaba comiendo algo. Acá es importante eso. Es escribir solamente el término de las coordenadas generalizadas que son independientes, que son θ y psi. Bien, o psi punto y θ punto. Este lagrangiano lo dejo porque lo vamos a usar. Esta parte, ¿alguien quiere revisar algo? Es el buen momento para decir acá respecto de esto. En el chat había bastantes preguntas. Sí, había, pásame. por ejemplo, ¿por Ayúdame. qué no aparecía el seno de psi? Y se habló del eje 1 y 2, o del del versor 1 y 2, y el versor 1' y 2'. ¿Y cuál era la diferencia entre esos versores? ¿Cuál es la definición? El versor 1' es, bueno, voy a tomar siempre el largo del eje de nodos. Y el 2 perpendicular a este y a estos dos se va a hacer así. La pregunta es, esos no son el eje 1 típico y el eje 2 que forma la terna de Euler. ¿Por qué? Porque después yo no hago la rotación en psi punto a los efectos de estos ejes. Podría escribir todo, o me quedaría una función de coseno psi, seno psi. Sumando se me va a anular la dependencia en psi. Así que no es necesario. De alguna manera es como decir que yo hago psi igual a 0 acá. Como ves, para los efectos de sumar un escalar, no importa. Eso ya lo hemos visto varias veces. Digamos, es así. O sea, llamarlo así, es como decir que hago psi, no es exacto, pero es decir que psi igual a 0. Acuérdense, este es un problema degenerado, tiene simetría de rotación. Entonces, cualquier eje, cualquier par de ejes perpendiculares es buen eje principal. Estoy eligiendo uno en un dado instante y bueno, eso va a cambiar con el tiempo, no importa, pero son esos los que voy a usar. Así que
Está bien. ¿La otra cuál era? ¿La otra pregunta? Esa creo que ya respondieron, pero era si la distancia D era constante. Sí. No, es más o menos, digamos, de alguna manera es un vínculo, ¿no? Fíjate que esa distancia D, vos necesitas que este punto y este punto esté fijo. Esto no esté fijo, sino que esté pegado al aro. Lo que único que puede hacer es moverse acá, pero la distancia D va a ser la misma. Es más, se puede calcular la distancia D en términos del radio y la longitud de esta. Pero lo que nos da el dato es D. D es fijo. No está volando. Esto no está volando acá. Está moviéndose así nada más. Yo puedo dibujar, si yo roto todo esto, el centro del disco hace un círculo completo. ¿Ok? Bueno. Pasamos a ver si avanzamos un poquito más sobre este problema. ¿Te puedo hacer una pregunta, Vladi? Por favor, sí. La velocidad en esféricas, en vez de con coseno, es con seno. Eso es por Sí, no, la pero pará. diferencia entre los ángulos de Euler y el de... Claro, el ángulo de esférica. Euler en este ángulo es una diferencia pi sobre 2. Claro. El ángulo... El de esféricas mediría hasta pi sobre 2 en ese dibujo, ¿no? Claro, sería tita más pi sobre 2. Ok. Perfecto, gracias. El cuadrado sobre todo es seno cuadrado. Sí, exactamente. Bien. Entonces ahora solamente queda un poquito de cuentas, de álgebra. Magnitudes conservadas. Conservaciones. Conservaciones. Ustedes me van a ayudar con las conservaciones. ¿Cuántas conservaciones a simple vista tenemos acá? ¿Hay alguna variable cíclica? Sí. Sí. La respuesta sería sí, sí. Sí, sí. Sí es cíclica. Con lo cual, P sub sí es constante. Perfecto. Hay otra magnitud que no está en el lagrangiano, ¿cuál es? El tiempo. El tiempo. A veces podemos decir que el tiempo es cíclico, no es la forma de escribirlo, pero bueno, el lagrangiano no depende del tiempo. ¿Quién se conserva? H. H, buena respuesta. H se conserva. Bien, P sub sí es constante, lo vamos a usar. P sub sí, ¿cuánto es constante? De L a de psi. Punto. Bueno, haciendo esa cuenta, tenemos simplemente, derivamos acá, porque es el único lugar donde hay psi punto, bajo un 2, va a ser pi 3. No es muy difícil esta cuenta. Psi punto más omega 0 coseno tita. Ese es P sub psi y es constante. O sea, donde yo tenga P sub psi ya sé que es una constante. No le voy a poner nombre. Si le tengo que poner nombre, yo le llamaría este L3. Porque tiene que ver con el momento angular en el eje 3. Pero eso no importa. Yo voy a llamar con P sub psi de todas partes. Pero yo sé que es constante. O sea que no es digamos, para una colisión inicial es constante. Bien. Y la otra es que H es constante, me soplaron. ¿Y H quién es? Pregunta, ¿H es igual a T más B? ¿O es la energía? No, porque no es cuadrático en las velocidades. En las velocidades generalizadas, porque alguien podría decir, no, acá este omega 0 es una velocidad, pero no es velocidad generalizada. Esto no depende de ninguna velocidad. De hecho, su grado en velocidad generalizada es 0. Así que hay términos, digamos, que la energía cinética, ¿no? Que no tienen de dependencia en la velocidad generalizada. Por consiguiente, no me queda otra que hacer la cuenta, ¿sí? ¿Esto lo pueden hacer ustedes? ¿Qué les parece? No es muy difícil. Voy a empezarla nada más, ¿sí? La voy a empezar así. A ver. Hay una cosa que me falta calcular, es el P sub tita. P sub tita es muy fácil. De L a de tita punto. ¿Y eso cuánto vale? Tita punto está en dos partes, acá y acá. Acá y acá. Y va a ser entonces I más md cuadrado
tita punto. Porque el MD cuadrado viene de acá y el I viene de acá. Pero la dependencia es tita punto cuadrado, así que es eso. Entonces lo que tengo que hacer exactamente es así, multiplicar tita punto por esto, que sería tita punto por eso, sería I más MD cuadrado tita punto cuadrado, más psi punto por esto que está acá. ¿Sí? Entonces voy a poner, acuérdense que esto es, como P sub psi es constante, voy a hacer psi punto por este P sub psi, o sea, va a ser P sub psi que es constante, por el psi punto que lo tengo que escribir en términos de esa constante, así que va a ser psi punto, ¿cuánto vale? P sub psi sobre I3 menos omega 0 coseno de tita. Ese es solamente el segundo término, digamos. Psi punto por P sub psi. O sea, acuérdense acá hay un temita que quiero resaltar, que esto vale, este es lo que sería psi punto. Psi punto P sub psi. Tita punto P sub tita. Bueno, menos el laranjeado, menos el L. Le voy a poner menos el L para no copiarlo. Todo esto que está acá, menos. Y ahora sí, el hamiltoniano lo voy a escribir así. La parte de tita punto cuadrado es el doble que la parte de tita punto cuadrado que está acá, entonces va a ser la mitad de esto, ¿no? Eso seguro que va a ser. Y de hecho voy a ponerle un nombre a esto. Le voy a poner un I moño tita punto cuadrado sobre 2. Porque es esto menos la mitad. I moño, este es I moño. Moño. Más, bueno, ahora más algo que depende de tita, que prácticamente va a ser el potencial efectivo. Bueno, eso no lo voy a hacer ahora porque, digamos, me puedo equivocar fácilmente y prefiero escribirlo como me salió acá, en algún momento dado. Sí. Acá. Esta cuenta, el resto que falta es esto. En realidad es menos P sub psi omega 0 coseno tita, que es esta parte, ¿no? P sub psi omega 0 coseno tita, menos toda la parte del laranjiano, digamos que viene la parte en tita, digamos en omega 0 cuadrado, va a ser más I menos md cuadrado sobre 2 omega 0 cuadrado seno cuadrado de tita. Porque, viste, aparece un coseno cuadrado de tita y aparece un seno cuadrado de tita. El coseno cuadrado lo pongo en términos del seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado, así que me sale ese resultado. Menos la parte potencial, que va a cambiar directamente su resultado, cambia el signo acá. Este P sub psi al cuadrado, que es simplemente una constante. Este P sub psi al cuadrado queda solamente una constante. Sobre 2 y 3, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y finalmente, menos otra constante que sería por el 1 menos 1 cuadrado, me queda 1 menos constante. Sobre 2, estas son constantes, no importa acá. En realidad, no es importante esto. Podemos definir, todo es constante, esto que está acá, entonces esto le llamamos un H, que es un H tilde, que es sacando estas constantes, que no importan, porque total es una constante igual, es eso, con lo cual queda definido cuál es el tita, digamos, el potencial efectivo, ¿no? B efectivo es, incluyendo esto, ¿no? Todo eso. Bueno, esto es, le estoy abreviando algún par de cuentas, digamos, la única manera que ustedes pueden hacer es
hacer la cuenta, o sea, terminarla, no hay otra. Pero les estoy abreviando para que no se complique en este momento la explicación. Moraleja, entonces, 2 grados de libertad, hay una conservación de momento, una conservación de Hamiltoniano, pasamos a un problema unidimensional equivalente. Una energía cinética en θ y un potencial efectivo de θ. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el potencial efectivo de θ está escrito ahí. Y entonces ahora nos preguntan otra cosa más. ¿Es si el Hamiltoniano igual a energía? Dijimos que no. El problema unidimensional equivalente lo tenemos, en función de θ. Y el último punto es, utilizando este potencial efectivo, calcule los valores de θ0, exprese los valores de θ0 de equilibrio, analice la estabilidad para por lo menos 2 casos, que son los casos límites, omega pequeño y omega grande. La ecuación esta se puede simplificar un poquito, porque yo les estoy dando una expresión trigonométrica para el coseno θ más el seno θ, que de hecho acá tendría que ser bueno, pero digamos, eso nos daría un cierto resultado. Bueno, ahora vamos a analizar simplemente el caso en que derivar el potencial efectivo con respecto a θ vale 0, o sea, el equilibrio. Borro acá, todo esto lo borro, simplemente, y vamos a analizar brevemente, porque esto es un poco largo y penoso. O sea, equilibrio. Debería haber potencial efectivo con respecto a θ igual a 0. Bien. Bueno, esto lo pueden derivar, es relativamente sencillo. Les va a dar una ecuación y, digamos, pueden expresar una relación del equilibrio de alguna manera de este tipo. Es, cuando deriven el seno cuadrado, le va a quedar 2 seno θ coseno θ, como signo menos. Y les va a quedar una expresión trascendente. Pero bueno, vamos a ir a los casos límites, ¿sí? Esto sea, hacerlo. Queda una ecuación trascendente, eso no hay ninguna duda, pero bueno. Pero ahora vamos a ver el casos límites, ¿sí? El caso de omega chico. Más que chico, similar a 0. Si omega 0, ¿no? O sea que si esto rota poco o no rota directamente, ¿qué pasa? ¿Cuál les parece que puede hacer un equilibrio si esto no rota? Acuérdense que está la gravedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la posición del disco? O sea, de esto, ¿dónde va a estar? ¿Va a estar así? ¿El equilibrio? Horizontal. Horizontal. El aro va a estar horizontal. Entonces, ¿cuál es el rango de equilibrio? Pi sobre 2, ¿o no? Claro, va a ser pi sobre 2. ¿Sí? ¿Cómo podemos conseguir eso? Bueno, es fácil. Si omega 0 vale 0 o es muy pequeño, se cancela y lo único que es tenemos que hacer es prácticamente que h es similar a menos mg de seno de θ. Entonces, no h, sino el b efectivo. B efectivo similar a esto, entonces la derivada de b efectivo es igual a menos coseno de θ. Igual a 0, entonces θ vale pi sobre 2. ¿Está bien? Bueno, este equilibrio es estable. Estabilidad.
podemos hacer la segunda derivada. Para este caso, lo vamos a hacer menos, la derivada del coseno es menos seno, se va a hacer MG de seno de tita, en tita 0 vale, es mayor que 0. O sea que es estable. Más o menos es obvio. Es estable. Si esto está rotando con muy poca velocidad angular, va a tener básicamente el equilibrio va a estar alrededor de esto, y si uno desvía va a haber pequeñas oscilaciones. Pueden calcular digamos, la frecuencia de oscilación, y es fácil, digamos, prácticamente les queda como una fórmula de un, digamos, de un péndulo, ¿no? Más o menos queda la fórmula de un péndulo. Bien, ahora vamos a hacer el otro caso. Les pido hallar la frecuencia de oscilación. Hallar la frecuencia de oscilaciones, o sea, el omega de oscilaciones. Para este caso. Con este valor, y digamos, pueden usar acá y sacar cuánto vale la frecuencia, o sea, cuál es la solución y cuál es su frecuencia. Para este caso. Ahora voy a analizar el otro caso. Otro caso límite, que omega 0 tiende a infinito. No es que sea tiende a infinito, sino que sea mucho mayor digamos, que todas las otras magnitudes, digamos. O sea, omega 0 tiende a infinito. Vamos a hacerlo así. Omega 0 tiende a infinito. ¿Qué creen que va a pasar si este omega 0 realmente es muy grande? ¿A dónde se va a encontrar el equilibrio de este problema? En tita igual a 0. En tita igual a 0. ¿A dónde se va a ir esto? Se va a ir ahí. Al extremo ahí, y va a dar vueltas. ¿Está bien? Definitivamente va a ser eso. Entonces, si omega tiende a infinito, vamos a quedarnos con un potencial que solamente tiene esta parte. La parte cuadrática. Omega 0, si omega 0 es grande, omega 0 cuadrado es mucho más grande que omega 0, y esta parte tampoco cuenta. La parte gravitatoria que no juega ningún rol, digamos. En ese caso límite, que podemos decir acá, y acá ya empiezo a borrar, este es el B efectivo. ¿Sí? Ok. Estamos planteando ese B efectivo. O sea, hay una situación en que I es mayor que MD cuadrado, y otra cosa es si I es menor que MD cuadrado. ¿Eso lo que significa? Si el disco es pequeño, digamos, es como que con respecto a qué, a la distancia, digamos, es como este dibujo, y uno puede tener fácilmente que uno tiene el disco de este lado. Ahora, si el radio del disco es más grande que D, llamémosle, más grande que D, entonces definitivamente el disco está medio que parte del disco va a estar del otro lado del giro. Va a haber un giro que va a tener una fuerza, llamémosle centrífuga, en el sistema no inercial, que va para allá por un lado de la masa y otro para allá por el otro lado de la masa. Entonces, ese problema, esos dos van a hacer que sea inestable el equilibrio. Entonces vamos a considerar si I es mayor que MD cuadrado, si I es mayor que MD cuadrado, podemos sacar cuánto vale. Esto va a ser, en cualquiera de los dos casos, el equilibrio va a ser el mismo, pero vamos a ver el análisis del I efectivo, potencial efectivo con respecto a tita, ¿cuánto vale? Proporcional a I menos MD cuadrado, omega 0 cuadrado, no importa. La derivada del seno, 2 veces, con el 2 se cancela, seno de tita coseno de tita. O sea que esto es proporcional a I menos MD cuadrado, seno de 2 tita. Sobre 2 sería. Entonces, equilibrio es seno de 2 tita es igual a 0, lo cual implica, ¿qué valores? Una es tita igual a 0. Y ahora borro todo, Ahora sí que borro todo.
θ igual a 0 es un equilibrio. Imagínense, esto está rotando a gran velocidad, no importa, pero si yo lo pongo justo θ igual a 0 acá, va a quedarse ahí igual. ¿Está bien? Si el disco está justo en la mitad horizontal, así, vertical, mejor dicho, acá, y este está acá, justo, pero ¿qué pasa con ese equilibrio? Es inestable. Inestable. Y si no, θ igual a, o sea, 2θ igual a pi, que sería θ igual a pi sobre 2, que va a dar estable. Ustedes pueden analizar en más detalle esto y, digamos, dar lo que es razonable. ¿Sí? Es un lindo ejercicio, no tuve tiempo para relacionarlo con lo que se llama el giróscopo de Foucault, que sería uno que nos permite ver la rotación de la Tierra. Pero no lo llegué a hacer de esa manera. Bueno, ciertamente no es el caso pero bueno, tiene que ver este tipo de oscilaciones, este tipo de equilibrios, digamos, estas oscilaciones en este equilibrio de pi sobre 2 tienen esa digamos, interpretación. Bueno, borro y salimos, ¿sí? De acá. Y yo les voy a pasar mi nota como está. Bueno, manuscrito de la nota. Es un ejercicio realmente interesante y sencillo, pero completito. Nos hace revisar un poquito el tema de ángulos de OL y todo bien. Un ejercicio de parcial viejo, ¿no es cierto? 2012. Bueno, ahora no sé cuánto tiempo tenemos. Voy a fijarme acá en el horario. Son las 12. Ah, no, ya se me fue el tiempo. No, se me fue el tiempo. Empezamos y cuarto igual, ¿no? Pero bueno, se me fue igual bastante tiempo. Yo les voy a ver. Hay un ejercicio que es el ejercicio de la moneda. Les voy a simplemente escribir un par de cositas. Moneda que rueda sin deslizar. No tienen el enunciado, yo les voy a mandar el enunciado. ¿Alguna vez alguno ha jugado con una moneda y la ha hecho girar? Sí. Sí, ¿no? Empieza a girar y después que se empieza a aplanar y hace un ruidito que como que aumenta cierta frecuencia, aumenta, ¿no? Un tono. Bueno, queremos analizar eso. Evidentemente, digamos, esa moneda empieza a perder energía por distintos motivos, porque no es exactamente una rodadura, no se cumple exactamente, etcétera, etcétera. Pero bueno, el dibujo está muy lindo acá, es el problema 1. Yo voy a hacer simplemente un esquema básico. Es a ver, esta es mi moneda grande. ¿Todos ven esta moneda? Mi plano de va a ser, este es mi plano horizontal. Este va a tener un cierto ángulo acá, y manteniendo ese ángulo, va a haber ciertas condiciones en que el movimiento va a ser de este tipo. O incluso más amplio podemos hacer así. Sin deslizar. Siempre con el mismo ángulo θ. O si no, más cerrado, por ejemplo, podría ser así. De acuerdo al ángulo en cuestión. Esa es la situación. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a querer plantear. Lo único que voy a plantearles en realidad va a ser la condición de rodadura y ustedes se plantearán todo el resto. ¿Sí? Bueno, le voy a plantear la condición de rodadura porque la verdad que... otra vez, esto es una instantánea tal que la agarramos a la moneda. Esta no es en un eje particular, es una instantánea en el eje
que forma el punto de contacto de la moneda con el origen. Esa recta es esto. La moneda va a estar acá dibujada. Vamos a dibujarla en azul, el perfil de la moneda. Justamente porque lo hemos tomado de perfil. Y nuevamente con rojito voy a poner todos los ejes de acuerdo a lo que tenemos. Esta es la moneda en perfil. El eje de simetría de la moneda, ¿dónde va? Perpendicular a la moneda y lo hacemos pasar por el centro de masa, ¿no? Este es el eje 3. Bien. Nuevamente vamos a usar un eje, digamos, la moneda tiene los tres ejes, son, los dos ejes acá, cualquiera son perpendiculares, son ejes principales, entonces vamos a elegir el eje de nodos, que en este caso vamos a ponerlo dibujado así. El eje de nodos es un eje que entra perpendicular a este plano. Eje de nodos que vamos a elegir justamente como el eje 1' como antes. Entonces el eje de nodos es hacia adentro, el 2 va a ser para acá, prima, 2' y 1, 2', 3. Nuevamente prima, ¿por qué? Porque, bueno, no quiero empezar a seguir dónde está el ángulo psi, un eje fijo a la moneda, sino lo único que yo necesito es esto, es suficiente para todo. Es todo lo que yo necesito. Bueno, hay unos datos que es importante que están, no sé si estoy correcto con eso. Este es... justo esta notación. Cambio acá. B. Claro. El radio de la moneda le vamos a llamar A. Ahora voy a usar el negro. Al radio de la moneda le llamamos A. Al radio le llamamos A. Y la distancia que hay del centro, de este eje, que este de alguna manera es el centro de todo este movimiento circular que hace la moneda. Me traté de dibujar algo así, pero caso general, un caso general un poco lejos, lo único que, un caso general este sería una distancia B. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todo. Los ángulos de Euler, ¿cuáles son? Acá hay un psi punto, ¿no? El ángulo θ, ¿cuál sería? El ángulo que forma con el eje Z. ¿No? El traslado del eje Z y este es el ángulo θ. El θ punto va a ser a lo largo de, va a haber un θ punto a lo largo de 1', así. Y nada más. A ver, entonces, el ómega vamos a escribirlo como es el ómega del disco, digamos, de la moneda, el ómega de la moneda. No vamos a inventar, es lo mismo. El phi, nuevamente es lo que estamos hablando. Este punto tiene un ángulo phi, respecto a un phi, este punto tiene un ángulo phi chiquito, y el ángulo phi de la moneda va a ser phi más pi sobre 2, pero no importa esto, porque phi punto va a ser igual a phi punto. O sea, la moneda, cada vez que, digamos, empieza a girar alrededor del eje Z, va a escribir con una cierta velocidad, que es, digamos, lo que nos piden calcular, de hecho, ¿no? No está fija, esto no hay ninguna velocidad fija por ahora. Vamos a buscar las condiciones para las cuales θ es constante, o sea que realmente θ es constante, nos va a salir que el phi punto es constante, psi punto es constante y todo eso, y queremos calcularla cuánto vale para esa condición. Pero antes que eso, vamos a escribir bien la velocidad angular. Bueno, la velocidad angular es la de siempre, ¿no? Acuérdense, phi punto z, no que se tenga que acordar, sino mirándolo acá, phi punto está en z, más psi punto en 3, ni siquiera lo pongo en orden correcto, psi punto en 3, más en θ, el θ punto en la dirección de nodos, ¿no? O sea, 1'. Esto lo tendría que ver más o menos ya bien con el tema cuerpos rígidos, digamos, ese es lo más importante. Evidentemente, escribiendo el z, que está acá en términos de 2, 3,
les queda directamente el omega, lo voy a escribir directamente. Solamente reemplazo 3z por lo que es el término de 1' y 2', digamos de 2' y 3, entonces me queda exactamente así. De forma ordenada sería 1' más, en 2' solamente hay una componente, seno tita 2', más en 3 va a quedar dos componentes que sería phi punto coseno tita más psi punto. Ahí estamos bien. ¿Sí? Voy a hacer solamente el cálculo de la rodadura y digamos eso ya despeja el camino para hacer el cálculo lagrangiano. ¿Está bien? Bien. Tenemos eso que está acá. Y ahora vamos a poner el vínculo. Rodadura. Condición de rodadura. ¿Cuál es la condición de rodadura? Vamos a escribir de esta manera. Vamos a decir que la velocidad del centro de masa es la velocidad de este punto y la velocidad de este punto, y yo le llamo P acá, velocidad del centro de masa es la velocidad del punto P más P que pertenece al cuerpo, ¿no? P', este es P. Más omega cruz. Ahora no estoy seguro que es así. Omega cruz el R que va del punto al centro de masa. Que sería, le vamos a llamar, la distancia del centro de masa es A, y la dirección es 2'. Esta. Esa es la condición de rodadura. Y nosotros vamos a decir que esto vale ¿cuánto? 0, porque está en contacto. Pero evidentemente esto sería, es una forma de calcular la velocidad del centro de masa, pero en realidad es una condición de rodadura porque yo sé cómo calcular el centro de masa. Aparte, el centro de masa, ¿cómo se mueve, digamos? Tiene una rotación alrededor del eje Z, en el plano de XY, digamos, paralelo a XY, que sería una rotación con qué radio. B menos A coseno de tita. Este es tita y este es tita también, ¿sí? B menos A coseno tita. Por phi punto. Esa es la velocidad que va así, justo tangencial a la moneda, que va así, paralela. ¿En qué dirección entonces va a ser? En la dirección 1'. Más otra velocidad que si cambia el tita, sí, se suma, digamos, una velocidad perpendicular que va en la dirección 3. Sería más A, tita punto, en la dirección 3. Si tita aumenta, va a ser en la dirección 3. A tita punto en la dirección 3. O sea que este es esto. Y ahora sí, ponemos esto por un lado y este por otro. Esto me va a dar una condición sobre alguna velocidad angular phi punto y psi punto. Bueno, entonces solamente hacemos el omega por 2'. Esta parte no contribuye, va a ser tita punto A. 1' por 2'. ¿Cuánto vale? 1' por 2' es 3, ¿no es cierto? 3. Más, del otro lado, más phi punto coseno tita más psi punto por 3 por 2'. 3 por 2' sería menos 1', ¿sí? Esto va a tener que ser menos, vamos a poner menos 1'. Bueno, esto lo pueden igualar. ¿Esto qué significa que esto se cancele con esto? Que la parte de tita es como independiente. Uno podría tener el mismo giro todo igual, con otro tita particular, y no afectaría, digamos, ese movimiento. Y de acá tendríamos una ecuación que nos define cuánto vale la condición de rodadura. Y lo que queda es algo así. B por phi punto. Llegamos a, de esta ecuación, en 1', el phi punto es menos A psi.
Y esto sí es lo que yo quería prácticamente calcularles. Y ya que yo les puedo decir que con esto ustedes pueden... Esto significa que psi punto va a ser una función de phi, o sea, despejamos psi punto. Y el lagrangiano lo pueden escribir como corresponde. Perdón, Vladimir. Sí, No entendí, para ahora, para no parar después, lo de la velocidad de centro de masa. ¿Por qué es que es B menos A, todo eso por coseno de tita y phi punto? O sea, no sé, yo supuse que era... perdón, acá hay un problema, sí, tenés razón. Acá hay un problema que es, no es B menos A, B es menos A coseno de tita. A coseno tita. Ok. ¿Y el phi punto por qué? El phi punto. Digamos, acuérdate que esto está girando. El centro de Claro. masa hace un... Claro, es como el radio por la velocidad en la que está girando. Exactamente, el radio Bien. está haciendo con cierta velocidad angular. Listo. Para un dado tita fijo es eso. Es decir, la parte que no depende de tita es esta, de tita punto, o con tita punto igual a 0, y la otra es con phi, con tita punto distinto a 0 y con phi punto igual a 0. Las dos son dos contribuciones a la velocidad. Esta es una velocidad de un radio efectivo de giro, este es un radio de giro, por la velocidad angular de giro. Y esta es la otra velocidad que viene así. Bien. Gracias. ¿Va? Digamos, calculamos y queda esto. Este sí se puede entender de otra manera, bueno, más sencilla todavía, que es, digamos, ustedes lo pueden ver, cuánto desarrolla esto en un cierto delta t, qué arco, un delta t sería B delta de phi, y ese B delta de phi va a tener que ver con este giro en psi, con radio A sí, delta de psi, y con el signo menos, porque justamente cuando uno crece, el otro va a tener que estar al revés, que crece, ¿sí? Por la definición de los signos que está acá. Bueno, yo creo que podemos parar acá. Yo le voy a decir que esto lleva a un problema unidimensional equivalente. Le voy a poner incluso, digamos, yo les voy a poner, no le voy a escribir acá porque no vale la pena, pero llevamos allá L, problema, un D en tita. Entonces ahí de B efectivo con respecto a tita igual a 0, entonces hay un tita de equilibrio. Cuando ustedes hacen que la energía justo sea la tita de equilibrio, les van a sacar una relación para phi punto cuadrado. Que para el caso, hay un caso más sencillo de todo esto, que es cuando el eje de giro es el que más o menos se da. Cuando este centro de masa está fijo en el eje Z, o sea que en realidad se da una relación que el B es A coseno de tita. Si B es A coseno de tita, coseno de tita, sí. Si B es A coseno de tita, el centro de masa está fijo. En esta condición, en la que tita es tita punto, si tita punto es constante, con tita punto igual a 0. En ese caso le voy a escribir esa fórmula porque vale la pena tenerla, aunque justo no la había puesto bien yo. Sí, está bien, así es. 4G esta es la relación interesante que vamos a discutir ahora y vamos a mirar un poco después. Esta relación interesante, ¿qué es lo que significa, digamos? Una cosa importante. Esto va a empezar a cambiar, el ángulo tita va a empezar a cambiar. A ver. Seno de tita, sí. Cuando esto empieza a cambiar, el tita hacia dónde va a ir, el 3 se va a ir levantando. Cuando empiece a perder energía, el 3 se va a levantar, o sea, tita va a ir a 0. Si tita tiende a 0, el phi punto tiende a infinito. Obviamente es un infinito matemático. No, la realidad no va a pasar eso, digamos. Pero bueno, como que va a aumentar el phi punto a medida que vaya cayendo. Eso ya significa algo, porque el phi punto es la velocidad prácticamente del punto de contacto.
y o sea que es lo que hace el ruido en la moneda. Entonces ahí va a aumentar eso. Con esta pérdida de energía, podemos decir que el θ va a ir cambiando de un valor de inicial hasta θ tendiendo a 0. Entonces la señal, o sea, la señal del giro, este phi punto cuadrado, o digamos la señal de... No sé si así. Voy a dibujar solamente dos cositas. Y con eso terminamos. Ahora les hago la demostración y ya está. Les voy a comentar una cosa interesante. El experimento si ustedes lo hicieran, en función del tiempo, podrían detectar, por ejemplo, la frecuencia phi punto audible. Si pudieran medir la frecuencia, que es el sonido, digamos, el tono, digamos, va a ir yéndose al agudo, porque significa que la frecuencia va aumentando en función del tiempo, y la señal que van a tener es algo así. Tienen una señal, que es un sonido que es así, con cierta frecuencia, pero que se empieza a hacer así. Esto se dice que es un chirp de la señal. Cuando la frecuencia, o sea, el omega, depende de t y aumenta. Eso se usa mucho en los laboratorios, hacen un chirping de una señal. Pero hay una cosa interesante, ¿dónde se ve este tipo de señal? Y solamente le voy a comentar esto. Es en la detección de ondas gravitacionales. Le voy a poner en la página. Ustedes van a poder escuchar el sonido, digamos, audible de la onda, digamos, de la señal detectada, que está en orden de, digamos, lo que es detectable por el oído humano, esa señal. Y tiene más o menos esto, empieza algo así. Digamos, aumenta. Y bueno, tiene esa cosa interesante que está acá. Otra cosa también es, cuando esto empieza a aplanarse, lo que va a pasar es que lo que ustedes van a querer es ver qué es lo que le pasa a una cruz en tu moneda. Y lo que va a ser importante es cómo empieza a girar esa cruz, digamos, de la moneda, como lo ves desde arriba. Porque vos detectás la velocidad angular omega z. Y ese omega z, cuando ustedes calculan, va a ser tendiendo a 0. O sea que se va a parar. Son dos cosas que van a calcular. El omega z tiende a 0 porque, digamos, por el vínculo que ustedes tienen, ¿no? O sea, se puede calcular. Entonces, son dos predicciones que ahora simplemente las estoy demostrando. Y vamos a ver de qué manera puedo darme maña para escribir, para hacer esta demostración rápida. ¿Tienen preguntas? Chuy, esto rotando sobre un espejo. Perdón, sí, tenés razón. No, phi punto, dijiste, está punto acá. El punto está acá. En un puntito acá. Este es el phi punto, que es lo que es el sonido en función del tiempo. ¿Vos viste qué? Hola, ¿dijiste algo? Yo había visto esto en un video de un disco rotando. Y vamos a verlo, justamente. Ahora lo van a ver todos. No va a ser un video, pero bueno. Voy a hacer un cambio de... Ahora me quedó todo hecho un desastre. Porque traté de mover esto. Bueno, hay una cosa que lo seguro es esto. Ustedes han jugado de esta manera, me parece a mí. Han jugado algo así. No. Bien. Este es un disco de computadora. Digamos, el problema que le puse a esta cruz. ¿Qué es lo que nota? Digamos, se empieza a perder energía por X motivo, digamos, que no evidentemente no se pierde la rodadura perfecta, ¿no? O sea, hay pérdida de energía. Y entonces se va haciendo el ángulo más tendiendo a 0, el θ, porque se está levantando el 3. Θ va a 0,
Y ahí está aumentando la frecuencia con que gira. Pero a su vez, le está aumentando la frecuencia, pero si ustedes observan, hubieran podido ver que en realidad separa la moneda. O sea, algo que ustedes pueden ver, fíjense, por ejemplo, acá digamos, me va a pasar que es uno u otro, pero antes de que se pare, es como que desde el eje Z estamos viendo que hay poca rotación, es como que el omega Z tiende a cero, aun cuando el phi punto tiene infinito. No es infinito, es un valor. Bueno, ahora vamos a ver si no se rompe todo. Traje esta olla le puse una cruz. Vamos a ver si no se rompe todo. ¿Todos? ¿Ok? ¿Ah? ¿Observaciones? ¿Alguna observación? ¿Algo? Están anonadados. ¿Qué les parece? Acuérdense, jueguen un poquito. Digamos, yo les había prometido muchas cosas antes de empezar el curso, hacer demostración y todo, pero bueno, yo les propongo que ustedes jueguen un poco con las ollas de su casa. Acá le tuve que sacar la manija y todo, ojalá que la pueda volver a poner. Vamos a ver otra vez, ¿sí? De hecho, hay una persona que ha hecho esto, lo pueden googlear, se llaman disco de Euler, digamos. Y lo vende como un juguete, con una plataforma un poquito más apropiada, un poquito medio parabólica ligeramente. Entonces como que se mantiene un poquito más de tiempo porque definitivamente el movimiento de inercia es más grande. Vamos a ver un poquito más esto, a ver. Sienten el chirping, ¿no? O sea, empieza, aumenta, ¿no? Aumenta la frecuencia. La frecuencia es el sonido, lo que ven escuchan es el sonido de este, o sea, eso está aumentando eso. Sin embargo, cuando esto se pone, aumenta sin límite, porque simplemente es como que hacer así nomás, o sea, no tiene que ver con la, digamos, con que la velocidad de la luz es limitada, nada, eso es simplemente como una velocidad de fase de alguna manera, ¿sí? Es algo que no... Porque esto está muy plano, entonces es fácil de ir muy rápido. Si está muy plano, puede ir muy rápido. Este punto puede ir muy rápido acá, porque es casi instantáneo. Bueno, nada más. Es lo que quería mostrar. Me hubiera gustado hacer por hoy leer esto, pero les quedará para otra vez. Bueno, ojalá que les vaya bien el parcial y en las instancias que vienen, ¿sí? Bueno, entonces lo único que nos queda es que realmente nos queda simplemente que nos asignen las aulas, perdón por tardar tanto hoy día.